El último café, este segmento en que decidimos parar un poquito la pelota, relajarnos un poco, tocar algunos de los temas que están atravesando la agenda de nuestro país con otras miradas, con invitados, con amigos, con colegas, para charlar de distintas situaciones que vive nuestro país. Mercedes, en este caso, el tema de cómo transcurre la pandemia en el interior del país, aquí en la provincia de Córdoba, en algunos otros sectores también, todo lo que se ha ido modificando desde marzo a esta parte, que ha pasado muchísimo. Claro que sí, se dio vuelta la historia, ¿no? Sí. Y ahora el presidente hablaba de 8 provincias que le preocupan muchísimo, entre ellos está Córdoba, pero también Santa Fe, está Neuquén, está Mendoza, San Luis, bueno, entre tantas otras, que son las que ahora está el foco puesto por la cantidad de casos que todavía sigue existiendo. Esto no se terminó, al contrario, dijo el presidente, hay que seguir cuidándose y mucho, y pone también mucha expectativa en la vacuna para no llegar a un rebrote como tiene Europa. Pero lo vamos a saludar a Marcelo, ahí lo veíamos recién. Marcelo Arrillaga es periodista de LB16 Radio Río Cuarto. Marce, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Merce, un placer, ¿cómo están ustedes? Buen día, qué día hermoso hoy, ¿eh? Muy bien, Marcelo, qué placer tenerte nuevamente por aquí, por el último café. Bueno, para charlar un poco, para que des tu mirada sobre cómo está transitando y cómo ves, ¿no?, esta variante que hubo, que el virus se fue trasladando hacia el interior del país y con ello también la comunicación presidencial fue distinta y las restricciones y las libertades de lo que había sido el AMBA con respecto a las provincias también se han ido modificando. Es cierto, chicos, y un poco con el devenir de los meses tenemos que pedir disculpas, ir advirtiendo que obviamente los periodistas no somos médicos, ni somos especialistas, pero bueno, el manejo de la información, el acostumbrarse a los datos diarios, a los datos estadísticos del país y de Latinoamérica, del mundo, diría yo, porque uno se interesa por las cifras, por los números, te va dando una especie de experiencia y de análisis, ¿no?, a la hora de ir viendo lo que pasa. Me parece que lo de Argentina y lo que ha anunciado el presidente era previsible. La conferencia de prensa y los anuncios han ido mutando a la par de que la gente obviamente se cansa, nos cansamos, ya no de la cuarentena, porque salvo algún caso particular, esa palabra ya no se podía utilizar. Claro. Sí. En Italia y en Francia, que están lanzando lo que nosotros hemos denominado el toque de queda, ellos le han puesto otro nombre para que no sea tan impactante. En la realidad, yo vengo de caminar ahora por Villa Dalca, acá en Río Cuarto, la gente que es de otro lugar del país, es un lugar de recreación, un parque para dar una vuelta. El centro de la ciudad es un movimiento más o menos normal, y los comercios están abiertos, salvo las reuniones masivas, todo lo demás está permitido por distintos protocolos. Me parece que era esperable del presidente, lo que nos bajan son los contagios, lo que nos bajan son las cifras y este tan mentado estado de saturación del sistema sanitario. En eso estamos, en estas provincias que han entrado en este nuevo periodo de aislamiento, de cuarentena, porque lo que ha descrito el presidente de la Nación es que se ha mesetado en las grandes ciudades como Capital Federal y el AMBA, en grandes regiones, y se ha filtrado, sería la palabra, claro, no solo en las ciudades grandes como Río Cuarto, sino en pequeños pueblos y poblaciones por esta característica de absorber a los candidatos a internación de todas las regiones. Es así. Y además ya sabemos sobremanera que este virus no diferencia ni por edad, ni situación económica, ni ideología política, nos puede agarrar a cualquiera en cualquier momento y como siempre lo decimos, algunos casos son realmente graves, llevan a la muerte y es un problema, hay que cuidarse mucho, pero es una dicotomía que va a ser muy difícil de soslayar, ¿no? Porque hay gente que sigue como muy pensando que esto no puede seguir así, que la economía, que es cierto, por supuesto que la economía está en muy grave estado, pero piden que por favor se cierre, ¿no? La oposición está como empecinada en eso y qué difícil llegar a un equilibrio. Me parece esto que describís vos, lo vemos en el mundo entero. Ahí tiene problemas el jefe de gobierno español, ahí tiene problemas Macron en Francia, en Italia, se está dando este problema. Regiones que se autoliberan, entre comillas, lo que es una falacia porque, pues digamos, en Argentina, en Río Cuarto, estamos todos
caminando por la calle, el que quiere ir a algún lado va y viene. Ahora está la pelota en el cuidado personal de cada uno. Sí. Esta dicotomía entre oficialismo y oposición, utilizando la pandemia como herramienta o como arma política, es una costumbre deleznable, lamentablemente, que está esparcida en todo el mundo. Ahí lo tenés a Trump en el último debate televisado, Biden, ahí lo tenés a Bolsonaro. Parece que en un principio no servía que Fernández y la Argentina estuviesen controlando el virus como se presuponía, como pasaba realmente al principio. Ahora resulta que se le fue de las manos, según la oposición, entonces no sirvió para nada. Es muy triste porque estamos hablando en el fondo de vidas humanas, de salud y de la vida y trabajo de los profesionales de la salud que están muy cansados, que están muy saturados. ¿Viste el sprint final? Vos que también tenés nuestra deportiva, Mariano. Sí. El sprint final, bueno, el dejar todo, me parece que está viniendo, al menos en Argentina, ese momento. Donde... Sí. No, sí, coincido, pero además yo creo que allí, y vos nombraste una palabra y ahí te quiero llevar, al terreno político. Porque me parece que, y lo hemos dialogado, charlando en este segmento con otros compañeros, con otros invitados, que al gobierno le cuesta salir de la palabra cuarentena. Es decir, vos lo decías, hoy por hoy se puede, al menos en la ciudad de Río Cuarto y en muchos otros departamentos de la República Argentina, realizar prácticamente todas las tareas, exceptuando las clases, exceptuando los eventos sociales, pero el resto es más o menos en la normalidad. Y sin embargo, se sigue pensando o se sigue hablando como que se está en una cuarentena estricta y se sigue contando los días de la cuarentena. Y esto me parece que es una falacia y es un error comunicacional o una deficiencia comunicacional de gobierno a no saber cómo salir de esa encrucijada, porque dicen liberen la economía y está prácticamente liberado, salvo 1 o 2 sectores, el resto está liberado. Y se sigue hablando, yo coincido. Y se sigue hablando como que está cerrado. Sí, Marcelo. Sí, el gobierno me parece que ha tenido varios problemas de comunicación, varios problemas relacionados con cómo comunicar, no solo de la pandemia, sino también como político, ¿no? Y el dato me parece que se potencia con una oposición absolutamente destructiva y con un grupo de medios que hace la vida absolutamente imposible, Mariano. Entonces, cualquier anuncio, cualquier paso, cualquier dato es usado en contra del gobierno. Vos fijate, por ejemplo, Uruguay era la panacea económica y del coronavirus. Resulta que luego se corroboró que es muchísimo más caro vivir en Uruguay y acaba de anunciar el presidente uruguayo que va a cerrar las fronteras al turismo. Sí. Entonces, todas las fronteras al turismo. Entonces, ¿dónde quedó la panacea del país ideal? Que todo el mundo anda por la calle y que económicamente conviene. Es muy difícil gobernar con esta oposición, a pesar de lo que Macri en su momento dijo que iba a ser una oposición modelo. Pero esto ya se sabía, Lo triste, repito, es que se utilice la pandemia, las cifras de muertos, como herramienta o instrumento político. Así puede ser de un lado o de otro, del oficialismo o de la oposición, es absolutamente deleznable porque estamos hablando de vidas humanas. Ya a esta altura de la pandemia no son esos números hipotéticos y fríos que veíamos en una pantalla con puntos rojos. Ahora son vecinos, son parientes. El que está enfermo, por ejemplo, es el secretario del gremio empleado de comercio del Río Cuarto, que está pasando un momento delicado. Me refiero que ya son los nuestros, ya somos nosotros lo que da por tierra aquello de que la pandemia era una cosa que pasaba al mundo. No, nos pasa a nosotros y tenemos que unirnos para resolverlo. No confundir los términos y ayudar desde la oposición y desde todos los sectores políticos para que esto siga adelante. Yo me quedo con lo último, esta frase que me parece interesante, o este análisis, y es, más allá de que ahora explotó la pandemia, números, el tiempo ganado no fue en vano. El tiempo ganado no fue en vano para estar más preparados. Todavía Río Cuarto no saturó al 100%, todavía hay lugar para internarse, aunque cada vez cueste más. Así que me parece que la lucha no fue en vano.
Bueno, lo vemos ahí a Gustavo Strubia, que es periodista de Sunchales Día por Día. También le vamos a dar la bienvenida y lo sumamos a este último café, a esta charla. Gustavo, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos ustedes. Linda jornada. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muchas gracias por aceptar nuevamente tomarse este último cafecito de la mañana aquí en Telediario Federal. Bueno, y observando cómo es de manera dispar, ¿no? Porque uno se tienta a decir, bueno, la provincia de Santa Fe está en una situación de caos, de saturación, y en realidad, si nos metemos dentro de la provincia, es muy heterogéneo cómo se está transitando la pandemia, lo que es el centro-sur, con el departamento Rosario y Gran Rosario como principal foco de preocupación, y del centro hacia el norte como que viven una realidad distinta, ¿no es cierto, Gustavo? Exactamente, tal cual. Por eso que anoche justamente la ministra de Salud, Sonia Martorano, anticipaba la prórroga del actual decreto firmado, por supuesto, por el gobernador Perotti, donde sigue todo tal cual, ¿no? Con varias restricciones y prohibiciones, por supuesto, para los departamentos Rosario, Caseros, Constitución, General López, San Lorenzo y las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé que tienen alguna complicación. No sé si estamos más holgados, pero el virus no impacta tanto en el centro norte de la provincia de Santa Fe. De hecho, por ejemplo, en algunos departamentos del norte, en algunas escuelas rurales, ya felizmente han vuelto las clases de manera presencial, ¿no? Teniendo en cuenta que prácticamente no hay contagios. En lo que refiere a la zona del centro, puntualmente departamentos castellanos, las colonias, se ha mesetado la curva de contagios, siguen siendo altos, por supuesto, y sobre todo siguen siendo altos los casos positivos activos que tenemos en nuestra ciudad, en la ciudad de Rafaela. Sí. El fin de semana incluso la ciudad de Rafaela, a través de un decreto del señor intendente, ha determinado, que desde la hora 20 a las 6 de la mañana, las restricciones prácticamente en todas las actividades, ¿sí? Lo que se busca es que no haya circulación para tratar de bajar la curva de contagios, ¿sí? Que está preocupando a las autoridades. En el dato de anoche, por ejemplo, en lo que es la provincia de Santa Fe, arrojó 1.405 nuevos casos, un número relativamente bajo con respecto a los últimos informes. Y por supuesto, esto también tiene que ver porque es fin de semana, pero también reitero, es como que la curva, y palabras de la propia ministra de Salud, la curva se está mesetando. En Sunchales también, en la jornada del domingo, solo se detectaron 5 casos de COVID positivos, ¿sí? Y ha bajado la cifra de positivos activos. Hoy tenemos 212 personas nada más. Claro. Y hay Gustavo, un número... Sí. Sí, con esta situación que estás describiendo vos de la provincia de Santa Fe, dispar en algunos lugares, con más casos, menos casos, ¿qué balance haces o qué opinión te merece la última decisión del presidente Alberto Fernández de mantener, por ejemplo, Santa Fe, como tantas otras provincias, todavía con aislamiento o distanciamiento? Me parece que es una decisión acertada. Sí, esto ya es una opinión más que una información, porque la información es la que ustedes dijeron recién, ¿no? Sí. Me parece que es una decisión acertada, pero también están obligados los intendentes, no tanto el gobernador, porque el gobernador está activamente trabajando con el tema de la pandemia. Me parece que es hora que los intendentes y presidentes comunales empiecen a jugar más de local y a estar más activamente con respecto a la pandemia, ¿no? Porque hasta aquí siempre esperaron que las decisiones acertadas, desacertadas, las tome el gobierno nacional o provincial. Sí. Parece que de ahora en más se la tienen que jugar un poco más, ¿no? Presidentes comunales, intendente, puertas adentro. Y yo agrego, Gustavo, yo coincido con eso y le traslado la pregunta a Marcelo, y en esta situación de opinar. Me parece que las figuras, en general, no hablo de aquí, del sector del sur de la provincia de Córdoba, no hablo de la provincia de Córdoba, sino en general. Me parece, Marcelo, que la figura del COE
como que ya cumplió, ya está. Me parece que ya hizo la función, los COE están mirados de reojo, algunos hasta desconfiados, han cambiado las autoridades, en su gran mayoría ha tenido que haber renovación de autoridades porque hubo un desgaste muy grande. Ahora me parece que las decisiones las tienen que empezar a tomar los políticos, los gobernadores, los intendentes. Me parece que del COE se descansó, entre comillas, bastante, sirvió para su momento y ahora me parece que ya las decisiones tienen que venir por otro lado. Esa es mi opinión, no sé, Marcelo. Saludo, Gustavo. Sí, me parece que se dio el fenómeno del COE mientras los casos, recuerdan ustedes, tuvimos 3 meses sin un solo caso en el cuarto, y pero los casos eran focalizados y pocos, y el contagio era inminente, esas decisiones claves. Recordemos que se aisló durante una semana un barrio, acá 2 o 3 manzanas, ¿te acordás? Y ahora el virus está entre nosotros. Ahora está democratizado el virus, está en todos lados, ¿no? Entonces me parece que junto con ese fenómeno ha pasado lo que vos describís, Mariano, que es la pérdida de energía de los COE, en el sentido de que la toma de decisiones recurrentes desgasta a cualquier persona. Y finalmente el voto político y la decisión la tienen los gobernadores y los intendentes. Ha sido una lucha, ha sido un infierno, Mariano, ser intendente o gobernador o autoridad en estos últimos meses. Sin dudas. A ver, están para eso, pero han estado expuestos a presiones de todo tipo, desde los vecinos más representativos al gobernador, del gobernador a un partido, del otro partido. Bueno, pero a eso voy, Marcelo, a eso voy. Esa presión, claro, muchos descansaban en el COE, esa presión que vos decís, que la comparto, que es insufrible, muchos políticos descansaban en el COE. Sí. Se lavaban las manos entre comillas. Entre comillas, sí. Es una decisión del COE. Es una decisión del COE. Y ahora tiene que ser una decisión de las autoridades políticas. Está el tema de las elecciones, por ejemplo, acá en Río Cuarto, inminentes. Pero después está en la temporada turística, que van al intendente y dicen, bueno, pero tenemos que abrir, tenemos que recibir. Los otros dicen, pero ¿cómo vamos a abrir a todo el mundo? Otros dicen, pero el agua, que el incendio, que ha sido una tarea titánica de la tercera autoridad. Y me parece que, bueno, para eso están. Tenemos que colaborar todos. Por eso, repito, la oposición en cada lugar, todo el arco político. Esto no es una circunstancia banal, esto es grave. Estamos en medio de la tormenta, tratando de llegar a la orilla. Parece que el horizonte será la vacuna en marzo, abril. Está en medio de la temporada turística, la presión de los hoteleros, de la gente del turismo, de las agencias de viaje. Todos queremos trabajar, todos tienen razón en ese aspecto, todos tenemos derechos, pero la gente se enferma y se muere. Entonces va a tener que haber un diálogo constructivo, un avance, una puesta de acuerdo, que se pueda trabajar, pero que nos podamos cuidar también, queridos compañeros. Sí, la intención, Mercedes, lo comparto con los invitados, con nuestros compañeros, es que siempre decimos habitualmente, ¿no? Con los canales que se emiten desde Capital Nacional, que parece ser que te dicen que llueve y tenemos que salir en el interior del país con el paraguas para verse, porque nos parece que también está lloviendo en nuestra localidad. Y aquí, lamentablemente, cuando empezamos a escuchar que el virus está decreciendo, que la curva de contagio está bajando, es todo lo que sucede en el AMBA, en la zona de Buenos Aires. Vemos los colegios, vemos las escuelas, vemos que vuelve el fútbol. Y en realidad nosotros en el interior, Gustavo, estamos en uno de los peores momentos de la situación, más allá que en algunos departamentos estén un poco más relajados. Esta situación también nos lleva a decir, che, el intendente, el jefe comunal, el gobernador, bueno, a ver, nosotros acá tenemos que tomar otras medidas. Sí, tal cual. Creo que estamos viviendo ahora lo que el AMBA vivió hace dos meses. Se ha trasladado el virus al interior. Sí, desde luego. Por eso que, por ejemplo, ya hay movimientos por parte de lo que son los consejos deliberantes de cada una de las localidades, ¿sí? De lo que es, por ejemplo, el departamento Castellanos, buscándole la vuelta y pidiéndole explicaciones al Comité Operativo de Emergencia, por ejemplo, puntualmente aquí en Sunchales, ¿por qué todavía se mantienen los controles sanitarios en el ingreso a la ciudad? Teniendo en cuenta dos factores importantes aquí. Primero, que todos los caminos que se han cerrado son un colador, ¿no? Porque ya la gente no respeta mucho, la gente entra y sale. Aparte no dieron resultado. Está claro que no dieron resultado. Exacto. Y además tenemos circulación comunitaria del virus, ¿no? Es decir, el virus está circulando dentro de la ciudad. Entonces,
reitero lo que dije antes, ¿no? Me parece que es hora que se la jueguen un poco más los intendentes y presidentes comunales, porque hasta aquí han estado, digo, en la cómoda política, ¿no? Porque Sí. algunos han estado, por supuesto, muy preocupados por la situación sanitaria, pero siempre esperando que el enojo vaya hacia el presidente, hacia el gobernador y no hacia ellos. Bueno, me parece que es hora que empiecen a tomar determinaciones, ¿no? Marce, me meto un poquito en economía ahora, que es un tema más complicado y más complejo también, pero va de la mano con todo esto. En los últimos días se empezó a nombrar la palabra devaluación, que generó también como mucha preocupación, ¿no? Bueno, el jefe de gabinete Cafiero ya dijo que no habría de una devaluación, porque esto sería más inflación, más pobreza. ¿Qué sensación te dio estos días cuando uno escuchaba hablar de todos esos temas con un dólar que llegó a 195 pesos en un momento? A mí me da la sensación de pegarle a alguien que está en el piso. O sea, el gobierno está pasando, primero venimos de 4 años de macrismo glorioso y destructivo en lo económico. En lo económico ha sido destructivo, ha sido feroz, ha sido lo peor que le pudo pasar económicamente en la Argentina. A eso le sumás la pandemia, que es crisis económica también, que es pérdida del índice de producción interna de los países en todo el mundo. Entre un 7 y un 15 en todo el mundo, en Londres, en Italia, en Alemania, en los países top como Estados Unidos. Es un problema eterno del dólar en Argentina, no es ni de este gobierno ni fue solo el pasado. El pasado se resultó tomando deuda que reventó ahora, deuda para la bicicleta financiera. Esos dólares, lejos de ir a las inversiones, fueron a que los que trabajaban con Levat y habían blanqueado y traído la plata pasado a peso, de peso a dólar y se la llevaron todas. Eso está absolutamente corroborado. Entonces ahora hay que tener cuidado a la hora de decir, bueno, el gobierno tiene un problema, es un problema histórico, es un problema histórico. Sí. El argentino atesora en dólares, pretende atesorar en dólares. Yo creo que algo va a tener que hacer. Si no resultan las medidas en esta semana o la que viene, Sí. cada vez me acerca más la posibilidad de una devaluación, más allá de la declaración del ministro de Economía y de Cafiero también. Así que bueno, esperemos. El mercado del dólar es un mercado corto, es un mercado chico. Yo no soy especialista, pero no confundamos que en la medida que no se traslade el tema del dólar automáticamente a los precios, vamos a tener un poco más de oxígeno. Recordemos que las deudas de los proveedores se pagan en dólar oficial, Sí. no en el dólar libre. Entonces, si hay un poco de respiro con los precios, va a haber un poco de tiempo para tratar de que las decisiones que tome el gobierno tengan su efecto. Vamos a ver qué pasa. Eso es difícil, ¿no? Recorriendo un poquitito los lugares te dicen, bueno, esto aumenta, va al ritmo del dólar y por demás que, como bien decía Marcelo, el dólar es oficial, ya se te cotizan al dólar blue, pero esta situación ya también es muy vieja en la República Argentina. Gustavo, siguiendo el mismo tema, estás en un sector muy importante de la producción argentina, de lo agrícola-ganadero, allí como es Unchales. ¿Cómo se han tomado las medidas? ¿Cuál es el ánimo del productor por allí en la provincia de Santa Fe? Y el productor no está de buen ánimo, obviamente, ¿no? Ellos tienen muchos insumos en el campo que están dolarizados, por supuesto, ¿no? Lo que sí también veo, que si bien hay mucha gente que ha pasado a la línea de pobreza, es más, yo no tengo idea de lo que debemos estar ganando nosotros, ¿no? Pero digo, hace un año atrás, 2 años atrás, ganábamos, vamos a suponer, $200. Hoy ya no son más $200, son 100. Es decir, de alguna manera nos hemos empobrecido, ¿no? Y comparto, por supuesto, lo que decía Marcelo de los daños económicos que estamos viviendo hoy, que, bueno, seguramente es el broche de oro de lo que dejaron los 4 años de Macri, ¿no? Pero puntualmente aquí en la zona yo creo que lo que no hay es reactivación económica, pero sí hay mucha gente con mucho poder, con mucho dinero, ¿no? Miraba las estadísticas esta mañana, las leía, y por ejemplo en Mar del Plata ya no hay lugares para reservar, por ejemplo, si se abriera la temporada de verano, lo que son las carpas, ¿no? Es decir, la gente tiene el dinero, pero evidentemente lo que no se ve es una reactivación económica. Y lamentablemente creo que mucha de la gente que tiene el dinero y tiene los dólares tiene mucho odio también, ¿sí? Y lamentablemente odian al gobierno de turno, ¿no?
entonces van a hacer todo lo posible para que le vaya mal sin pensar en nosotros, que somos, en definitiva, los que estamos en el medio, ¿no? Los más perjudicados. Bueno, les queremos agradecer a los dos por este ratito, por ayudarnos a reflexionar, a analizar lo que está ocurriendo en el país, lo que falta todavía. Esta pandemia está todavía muy instalada en Argentina y en el mundo y lamentablemente tenemos que seguir tratando de combatirla. Muchísimas gracias, Marce, Gustavo, los dos, un placer enorme. Un abrazo grande, solamente decirles que tenemos que seguir siendo empáticos, más allá de las decisiones políticas, en un momento de emergencia tenemos que sumar, tenemos que tener paciencia, tenemos que tratar de ser buenas personas y no ser deleznables utilizando cualquier cosa o la pandemia como herramienta de ataque político. Tenemos que salir juntos, de verdad, es una posibilidad porque la situación sí no va a estar muy difícil. Gracias, Gustavo, querido, un abrazo a la gente de Santa Fe. Dale, otro para ustedes, Marcelo, compañeros, que tengan buena jornada, gracias.